Gisela y María, ¿cómo están? Ayer estuvieron en Paraná capacitándose junto a agentes de toda la provincia, en realidad, ¿no? Hola, buenas noches para todo el público. Sí, ayer estuvimos en la ciudad de Paraná con la gente de seguridad vial de la agencia y bueno, fue una capacitación muy buena donde enriquecimos muchos conocimientos y aprendimos otras cosas más que nos faltaban. Todo suma el aprender y poder aplicarlo en el trabajo el día a día para mejorar cada vez mejor el tema de la licencia, que fue el tema que se tocó ayer, para que la gente por ahí entienda que venir a obtener una licencia de conducir no es un trámite, es algo un poquito más complicado, digamos, y que no lo tomemos así como algo simple, sino que con un poco más de conciencia. Bien, y hay que pasar por un examen, hay que estar en condiciones también para manejar un vehículo porque exige una alta responsabilidad, María. Sí, estar al volante, digamos, es tener mucha conciencia, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener la seguridad para nosotros, pero también seguridad para las otras personas que circulan. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de que venir a sacar una licencia de conducir, tenemos que estar seguros y ser muy responsables sobre todo. ¿El examen que se toma en Ramírez es el mismo que se toma en todas partes, María? ¿Tenés idea? Sí, la Agencia de Seguridad Vial es la que nos envía los exámenes, tanto los exámenes para principiantes como para la renovación. Ahora por ahí se va a retomar un poco lo que la pandemia nos alejó un poco de todo esto, que fue los cursos presenciales que se estaban haciendo online. También se va a volver a tomar los exámenes a los adultos mayores, que eso se había dejado por el tema de la pandemia. El examen teórico siempre se tomó, o sea, el escrito, solamente que ahora se va a tomar un poquito diferente, con nuevos exámenes, principalmente para los abuelos, y donde más se va a evaluar, obvio, en la parte práctica, que es lo que más nos da seguridad a nosotros de cómo conduce la persona adulta, que por ahí, más allá de que por ahí te dicen que ellos conducen hace muchísimos años, con el paso del tiempo nosotros sabemos también que la persona mayor va perdiendo los reflejos. Entonces lo que más nos va a dar el pie, digamos, para saber hasta dónde podemos darle la licencia, si tenemos que reducirle el tiempo de darle la licencia a un abuelo, es en la prueba práctica. Bien, bien. María, ¿y cada cuánto se debe renovar en este momento la licencia? Y las personas que vienen a hacer una renovación es una duración de 2 años. Los abuelos, los mayores de 70 años es una vez por año. Claro. Y los choferes profesionales, una vez que cumplieron los 45 años, también es una vez al año. Bien. Las agencias están conectadas todas, ¿no? En la provincia. Ayer escuché justamente a la persona que brindó esta capacitación, decía con respecto a las infracciones de tránsito, a las personas que tienen algún inconveniente de este tipo, y a lo mejor no quiere sacar la licencia en Nogoyá, se va a sacar la licencia Ramírez. Está toda conectada la información, se sabe perfectamente en toda la provincia qué es lo que pasa con los infractores, ¿no? Sí, siempre y cuando la localidad tenga, digamos, la licencia nacional, claro. Que por ahí tenemos la problemática acá, por ejemplo, Aranguren no tiene licencia nacional, entonces por ahí las infracciones a nivel ruta, digamos, no le llega a la persona, claro, o de otras localidades. Bien. Y cuando hablamos de la responsabilidad que exige conducir un vehículo, Gisela, tenemos que tener en cuenta jornadas como estas de intensa niebla, ¿no? Que es muy peligroso realmente, y por eso venimos a pedirte, por favor, recomendaciones a tener en cuenta a la hora de salir a la ruta fundamentalmente. Sí, bueno, buenas tardes, Claudio. Sí, la verdad que sí, siempre nosotros tenemos en cuenta que el 88% de los accidentes viales en la ruta son producidos por factores humanos. Si a esto le sumamos el factor climático, que es lo que hoy nos está molestando, es decir, en una palabra, y el estado de las rutas, por supuesto que se hace muchísimo más peligroso. El tema de la niebla es producto de humedad,
por lo cual siempre generalmente las rutas están húmedas o mojadas, y así que una de las principales cosas a tener en cuenta es el estado de los neumáticos antes de salir. Por supuesto, como prioridad, si nosotros podemos evitar el viaje un día de niebla, tenemos que tratar de hacerlo, reprogramarlo, dejarlo para otro momento. En caso de que tengamos que hacerlo, saber que tenemos que viajar a una velocidad, disminuir la velocidad a una distancia prudencial con el vehículo de adelante. Siempre también saber que podemos guiarnos por el vehículo de adelante, o si la niebla es muy espesa, tratar de tener como una guía por donde circulamos que no haga que nos vayamos del carril donde estamos conduciendo, ya sea al borde de la banquina, las líneas amarillas del medio o el vehículo que llevamos adelante. La recomendación de llevar las luces bajas prendidas, si bien es obligatorio, en este caso con más razón, y si tenemos luces antiniebla, también prenderlas. No prender las luces altas, porque las luces altas lo que hacen un espejo y reflejan y puede producir un accidente. En caso de que tengamos que disminuir la velocidad, no hacerlo bruscamente, sino que tratar de hacerlo paulatinamente para no ocasionar un accidente en cadena. Nunca sabemos con qué atención viene el vehículo que viene atrás. Y si vemos que está muy peligroso y no podemos seguir circulando, tratar de descender de la ruta, tratar de buscar primero un lugar, si es una estación de servicio, un peaje, manejarnos con eso, y en caso de que estemos lejos de alguno de esos lugares, hacerlo lo más alejado posible de la ruta, o sea, bajar a la banquina, pero no quedarnos sobre el borde de la ruta, lo más alejado posible de la ruta, con las luces prendidas y las balizas prendidas. Después, bueno, ya depende de cada persona, tratar de no prender la radio. Generalmente nosotros nos manejamos con un 90% de la visión cuando manejamos. En este caso, cuando se reduce, tenemos que poner en práctica todos nuestros otros sentidos. Es muy importante no ir con bulla arriba del vehículo para poder estar atento en caso de que pase algo. Y bueno, tratar de poner la mayor atención posible. Por supuesto, no se puede manejar con celular, en estos casos muchísimo menos. Nuestra atención tiene que estar puesta en la ruta, con las dos manos arriba del volante y prestando la mayor atención posible a lo que estoy haciendo. Decías algo muy interesante, que es con respecto a los neumáticos, tienen que estar en condiciones, con las libras adecuadas, según indica cada uno de las empresas fabricantes, ¿no? Generalmente eso es una pregunta de examen cuando renuevan la licencia o cuando vienen a hacer la licencia por primera vez. La mayoría de las personas no le da bolilla a eso, ya cambiamos el neumático cuando está liso, sea una cuestión de costos o que no le prestamos atención. Bueno, saber que el neumático se puede medir con una monedita de 1 peso, se pone en la ranura del neumático, el neumático tiene que tener una profundidad, la ranura de 1,6. Y saber que eso es muy importante en el momento de circular, que eso puede salvarnos la vida, ¿sí? La adherencia del neumático al piso no es igual en días de humedad que en días secos. No, por supuesto, la ruta está mojada y bueno, es lo mismo que un día de lluvia. Seguro. Bueno, interesante, entonces, evitar salir si es posible, como bien decías al comienzo, totalmente. Pero si no hay otra manera y hay que salir obligadamente, entonces por favor tener cuidado, porque habrán comprobado ustedes que verdaderamente aumentan los accidentes de tránsito en días como estos, ¿no? Sí, aumentan muchísimo. Como te decía, un 88% de los accidentes que ocurren habitualmente son producidos por errores humanos. Si a eso le sumamos el estado de la ruta y le sumamos un factor climático que realmente perjudica mucho la visión, que es el 90% con lo que nosotros nos manejamos al conducir, el riesgo que podemos llegar a ocasionar o tener es muchísimo mayor. Muchas gracias. Ojalá pongamos en práctica estas recomendaciones, porque son para salvar vidas realmente, ¿no? Que nadie se enoje con un inspector cuando lo para, cuando le llama la atención, porque en realidad la idea aquí es que nos protejamos entre todos. Sí, y sobre todo decirle a la gente de nuestra localidad que en estos días respete mucho, baje la velocidad, preste mucha atención, hoy y siempre no use el celular, y que si un inspector le llama la atención no es para sancionarlo, que no es la idea, que el trabajo del inspector es cuidar la vida del otro y no sancionar. Y si nosotros logramos que de 5.000 accidentes haya la mitad, para nosotros es un logro, pero lo ideal sería que no haya uno. Ese es el objetivo al cual queremos llegar. Mira, ¿diste un número al azar o realmente está la cantidad de accidentes que hay al año? No, en el 2018 la estadística es de 5.600 accidentes viales.
En el 2020 se redujo a 3.600, suponemos mucho que puede haber sido por la pandemia. Claro. De todas maneras hay que tener en cuenta que si hay un accidente vial, un fallecido por accidente vial, Sí. es mucho. Sí. O sea, el que lo ve de afuera puede decir no, pero uno está bien. Bueno, si ese uno pertenece a tu familia, es mucho. Bien. Bueno, y para los que caminan también es muy importante tener en cuenta que deben hacerlo por lugares permitidos, en caso que tengan que transitar por la ruta, que a veces no hay otra manera, el camino, la ruta que va a Aranguren, por ejemplo, ¿no? Tratar también, como decía Gisela, de que quienes vayan caminando lo hagan lo más alejado posible. Lo más alejado posible de la cinta asfáltica, sí. Exactamente. No sobre la banquina, porque nunca sabemos, puede haber un choque en cadena y lo primero que eso dispara es los vehículos hacia la banquina. Bueno, lo más alejado posible de la ruta, lo más abajo posible de la banquina. Y siempre caminar de frente a los vehículos que vienen. Sí, y con ropa clara. Correcto. Chicas, gracias, ha sido un placer. Bueno, muchísimas Gracias, Claudio, gracias por a estar acá. ustedes.